Dios lo bendiga, Pablo. Amén. Damos gracias al Señor que estamos aquí en esta preciosa tarde. Estamos bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, amén. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos tiene en este lugar, en esta hermosa hora. Amén. Amén. Nosotros, ¿cómo se llama? Hay una razón por qué estamos aquí en esta Gloria a hora, Dios, amén. sí, Señor. Y ¿cómo se llama? Si estamos en pie es por la misericordia de Jesús. Así Amén. es, sí, Señor. Porque cada mañana el Señor, Él es el que nos da el, ¿cómo se llama? El respirar el aire. Amén. Así es. Nosotros no podemos vivir sin que el Señor nos da el, ¿cómo se llama? La vida. Amén. Sí. Entonces, yo estoy agradecido con el Señor cada día porque el Señor nos ha libertado de una tragedia que pasó hace como un mes ahorita. ¿Cómo se llama? El mes pasado, agosto 10. Sí, amén. Agosto 10 nos pasó como un problema en nuestra vida, Sí. un incidente, una explosión en los apartamentos allá en Maryland. Sí, Señor. El apartamento de Flower Branch. Sí. Ahí vivíamos, ahí en ese apartamento. Nosotros somos tres. Yo me llamo Guillermo, como dijo el hermano Jubilián y el hermano Bolívar, el hermano Isaías. Somos tres hermanos. Gloria a Dios. Ajá, en carne y en Cristo Jesús. Así es, Amén. sí, Señor. A todos aquellos que no nos conocen, porque a veces nos confunden nosotros con el Bolívar, él es el Bolívar que está ahí. Así es. Santo Dios, aleluya. Y estamos aquí por Gloria a el nombre de Dios. Jesús, Yes. como les dije, ¿verdad? Pero más al ratito les voy a dar un poco más de detalle. Ahorita vamos a entrar en la predicación de la palabra del Está Señor. bueno. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba al Señor porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en Ezequiel. Amén. Ezequiel capítulo 18. Gloria a Dios. Su versículo, capítulo 18 y su versículo 30. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Está como amén cuando lo tengan. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Alabado Cristo. sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Gloria a Vamos Dios. leer tal como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Dice la letra así: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morís, casa de Israel? Porque no quiero la muerte de que muere, dice Señor. Jehová el Señor. Así es. Convertíos pues y viviréis. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que tomen sus asientos y vamos a meditar sobre esta palabra con Gloria a la ayuda del Dios. Señor. Así es. Damos la bienvenida a nuestro hermano pastor que está en medio de nosotros. Sí, amén. Hermano Belián. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra, cuando estaba yo meditando sobre esta palabra de Dios, ¿cómo se llama? Estaba yo llegando a entender, que el Señor hablaba al pueblo de Israel, amén. Así es. A su pueblo. Porque, ¿cómo se llama? El Señor siempre habla a cada uno de nosotros, ¿va? Así es. Cuando estamos así, algo mal delante de Él, el Señor habla a cada uno de nosotros, amén. Sí. Entonces, en esta hora de la tarde vamos a poner un tema que se llama: el camino del Señor es recto, amén. Santo. Sabemos que el camino del Señor es recto. El camino del Señor es santidad. Santo. El Señor, ¿cómo se llama? Quiere hombres así valientes que se santifiquen delante de Él y Así es. sigan el camino recto, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Entonces en esta hora vamos a hablar sobre dos personajes que son diferentes, amén. Que lo que es el impío y el justo, amén. Santo. Porque sabemos que son diferentes, ¿verdad? El impío es diferente y el justo también. Así es. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer aquí en el 21, ahí mismo en el 18.
Para Gloria a comenzar, gloria a Dios. Santo. Dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados y que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá, no morirá. Amén. Aquí vemos que el Señor estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Aquí vemos que el Señor estaba hablando al pueblo de Israel, Así es. que Sí, en señor. ese tiempo, tal vez en esa época, había muchos ya eran insensatos en medio del pueblo, ya habían dado así espalda a Dios, porque muchas veces nosotros nos confundimos de ese nombre insensato, amén. A veces nos confundimos que ¿cómo se llama? Con el insensato y el pecador, el que no sabe de Cristo, el que no conoce de Cristo. Pero no, ese es diferente, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. El insensato es diferente, el insensato está en una iglesia. Y el pecador, el que no conoce a Cristo, pues está bien apartado. Entonces, el Señor, que yo llegué a entender aquí en su palabra, que estaba hablando a su pueblo y la iglesia, amén. Porque en ese tiempo se habían, ¿cómo se llama?, vuelto esos hombres insensatos, ya no querían tal vez hacer la voluntad de Dios, ya no querían someterse a las cosas de Dios, ya cambiaban la palabra, y tal vez muchas cosas, ¿verdad?, lo estaban haciendo. Por eso el Señor habló a medio del profeta Ezequiel, amén, para que hablase esa palabra a su pueblo, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Ese es el insensato, el impío, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. El impío estaba bien, estaba apartado ya se había apartado de las cosas del Señor, pero ¿cómo se llama? Ahí estaba en la iglesia, amén. Ahí estaba, tal vez haciendo, tal vez estorbo, ¿verdad? A los que querían trabajar, porque siempre, así muchas veces pasa que siempre, ¿cómo se llama? Alguien que siempre se opone ahí a decir cosas, ¿verdad? Para que alguien que quiere trabajar a las cosas del Señor, para Santo. que se aparte, amén. Sí. Gloria a Dios. Pero el Señor dice que, ¿cómo se llama?, que tiene que convertirse el impío. El impío tiene que, ¿cómo se llama?, venir, reconocer que hay un Dios, que solo Él puede perdonar ese pecado que había cometido, amén. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor al impío, ¿verdad?, que no quiere, ¿cómo se llama?, que no quiere ver muerto al impío, sino que Él ama, aborrece al impío. Sabemos que el Señor aborrece al impío, a esos, pero a la misma vez ama, porque el Dios Todopoderoso es misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. ¡Santo! Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Ahí vemos también en el libro del Nuevo Testamento, también en Gálatas. Amén, gloria a Dios. Ahí en el libro del Nuevo Testamento, en Gálatas 3 y 1, amén. Gloria a Dios. Ahí vemos que en ese tiempo, ¿verdad?, que cuando Pablo estaba así, era el maestro, ¿va?, de ese grupo, de esa iglesia, ¿verdad? Y ya había dado enseñanza a esa iglesia de Gálatas, ¿verdad? Sí, Señor. Amén, gloria a Dios. Y en ese tiempo, ¿cómo se llama? Cuando vio Pablo que ese pueblo ya se había apartado de las cosas de lo que había enseñado a ellos, amén. Ellos ya se habían apartado, ya se habían así empezado a aprender otras cosas que no eran agradables delante del Señor, amén. Entonces, en ese tiempo
ese pueblo de Gálatas se había apartado de las cosas del Señor y Pablo se enojó mucho con ellos porque ellos comenzaron así bien, ¿verdad? Sí, Señor. Comenzaron El Espíritu. a hablar de Cristo bien, pero ya después se apartaron, ya después se desviaron de las cosas del Señor. Sí. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a cada uno de nosotros, amén. Santo. Hay que, ¿cómo se llama? Hay que hacer lo que el Señor nos está así diciendo para poder hacerlo, a guardar la palabra del Señor y sabemos que a veces no comprendemos mucho todo de la palabra del Señor, pero con la ayuda del Señor Sí, podemos a guardar esta palabra. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Sí, Alabado sea el nombre del Señor. Así vamos a leer, seguir leyendo ahí mismo en Ezequiel, en el 22, el mismo 18-22, dice así: todas las transgresiones que cometió no será recordada en su justicia que hizo, vivirá. Eso lo dijo el Señor al impío, ¿verdad? Si el impío se apartare, va, y se convirtiere, ser justo, amén. Se apartare de su impieza, amén. Y que se convirtiere al Señor, no va a morir. sí. Pero ese es el problema cuando el hombre va a veces no quiere así escuchar a la palabra de Dios. Cuando el Señor habla a ellos, a veces no comprenden, a veces tal vez toman las cosas ya diferente, ya se enojan o yo no sé, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Pero el causante de eso sabemos que hay un enemigo. Sí, Señor. Y ese se llama Satanás, el diablo, ¿verdad? Como podemos llamar, y que el Señor le reprenda. Amén. Gloria. Para Sí, eso Señor. vino el diablo, para Gloria a meter Dios, tantas cosas sí, Señor. en la cabeza del hombre. Amén. Él quiere ver la iglesia destruida, él quiere ver una iglesia apagada, una iglesia Fría. ¿cómo se llama? Nada más en problemas están. Amén. Sí. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que, ¿cómo se llama? Que obedezcamos a su palabra y que vivamos conforme a su palabra, así como dijo aquí, que vemos en el 22, que ¿cómo se llama? El impío vivirá, pero tiene que apartarse de todo ese pecado, tiene que convertir al Señor y no morirá. Amén. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. aquí vemos una pregunta también en el 23. Gloria a Dios. Gloria. Dice así: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. Es una pregunta que, ¿cómo se llama? Vemos aquí que el Señor pregunta, así habla, amén. Que, Santo. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que si quiere el Señor la muerte del impío. No, el Señor no quiere la muerte del impío. Porque, ¿cómo se llama? Él quiere que el impío viva. Así es, sí, Señor. Pero quiere que, ¿cómo se llama? Que se aparte de ese camino torcido donde anda. Sí, sí, Señor. Ese camino mal, ese camino Gloria a Dios, donde, sí, ¿cómo se Señor. llama? Lo está llevando a la Así perdición. es. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Entonces el Señor quiere que, ¿cómo se llama? A cada uno de nosotros, ¿verdad? Que caminamos en un camino recto. Amén. El Señor quiere ver a la iglesia caminando en un camino así, tal vez angosto, ¿verdad? Porque la palabra dice que el buen camino es angosto y estrecho. Así es, sí, Señor. Pero vale la pena. Sí. Porque, ¿cómo se llama? Sabemos que hay un buen final, ¿verdad? Amén. Hay un buen final, hay un, ¿cómo se llama? Lugar donde nos va a llevar ese buen camino. Gloria a Dios. Recto, amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. Yes. Entonces, alabado sea el nombre de nuestro Señor, porque siempre el Señor, Él nos ama a cada uno de nosotros. Así es. Él siempre está con nosotros todos los días, amén. Él siempre, aunque a veces, como dije, ¿verdad? Hay veces que
que hay luchas, pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Hay cosas que pasan en nuestra vida, pero a veces no entendemos, no comprendemos, pero el Señor siempre está con cada uno de nosotros. Amén. Así es, sí, Señor. El Señor siempre nunca nos va a desamparar ahí, nunca nos va a dejar en el momento de que, en ese momento de dolor. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, ahora, ¿cómo se llama? La honra y la gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Alabado sea el Señor. Para siempre. Aquí, ¿cómo se llama? En Proverbios 28, Proverbios 28:1, vamos a leer Gloria a Dios. Proverbios 28:1, gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Gloria, alabado sea el Señor. Sí, Dice Señor. así: huye el impío sin que nadie persigue, mas el justo confía como un león. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es palabra de Dios. Sí. ¿Por qué será, cómo se llama, el impío huye si nadie lo persiga? Imagínese. Solito se huye así por sí solo. Mismo pecado. Sí, Señor. ¿Cómo se llama? Por obedecer a las cosas malas cosas. Obedecer al diablo tal vez, porque Sí, el diablo siempre pone cosas en nuestra mente, ¿verdad? Sí, Señor. Pone tantas cosas, ¿verdad? Por eso el impío huye Sí. solito. Sí. Y el Señor aún así lo extiende su mano Gloria a Dios. para que venga a él. Amén. Sí, Gloria a Dios. Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Para siempre. Sea exaltado el nombre de Jesús. Así es. También en el Salmos 9:17, gloria a Dios. Gloria al Cordero. Alabado sea el nombre de Jesús.